Muy buenos días, compañeros de Consciente Plus, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien porque hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar si merece o no merece la pena ponerse objetivos en el mundo. Así que sin más dilación, empecemos. La respuesta ya os la digo ahora. Sí, rotundamente merece la pena ponerse objetivos en el mundo. Y no solo es que merezca la pena, es que hay que hacerlo. Porque llevar a cabo esos objetivos nos va a obligar a mantenernos en niveles elevados de conciencia. Por ejemplo, si tú quieres sacarte un grado universitario, no puedes aspirar a sacarte ese grado si estás en la apatía o si estás en el miedo, porque no vas a poder, no vas a tener la disposición interna para poder sacarte este grado. Por lo tanto, cuando tú quieras sacarte este grado, vas a tener que hacer ese esfuerzo de aprender algo que te cuesta, de dedicarle unas horas, de a lo mejor algunas noches que tengas examen, dormir poco para estudiar, y esto te va a situar por lo menos en el nivel del coraje, que es ese nivel donde dices, esto me da mucho miedo, tengo mucha resistencia, pero igualmente voy a hacerlo, ¿vale? Entonces, ese nivel del coraje lo estamos despertando gracias a ese objetivo en el mundo. Pero es que no solamente eso, sino que los objetivos en el mundo, como más grandes son, menos toleran los niveles inferiores. Es decir, si nosotros tenemos como objetivo en el mundo ser directivos de una gran empresa, pues obviamente no podemos tener el nivel de la vergüenza, porque tendremos que destacar, dar a conocer que realmente tenemos valor, y eso desde el nivel de vergüenza no lo podemos lograr. Tampoco podemos tener culpa de que nosotros tengamos ese nivel, porque sí, va a haber mucha gente que cobre menos que nosotros, pero no nos podemos sentir culpables por ello, porque si no vamos a sentirnos mal por haber adquirido esa posición. Tampoco podemos estar en el nivel de la apatía, porque es un cargo de responsabilidad que requiere de tomar acciones, y por lo tanto esos objetivos en el mundo, como más ambiciosos son, nos damos cuenta de que menos negatividad permiten, más requieren de estar en niveles superiores. Por lo tanto, al ponerte el foco en ese objetivo, todos los pasos que vas a tener que realizar van a ser pasos en el mundo, pero que van a ir acompañados de un desarrollo espiritual. Por lo tanto, los objetivos en el mundo son claves porque te van a obligar a tener que aplicar esos principios espirituales del dejar ir, de la técnica de la oración, porque si tú no te pones ningún objetivo en el mundo, tampoco vas a permitir que aparezcan todas esas resistencias. Si tú te quedas en tu casa con tu trabajo de toda la vida, que llevas 20 años sin hacer ninguna cosa que se salga de la rutina, no vas a tener ningún incentivo, porque al final no te vas a exponer nunca a esa incomodidad. En cambio, si te propones un objetivo, al salir de tu zona de confort van a aparecer todas esas resistencias, y al aparecer esas resistencias es cuando tú realmente puedes hacer el trabajo espiritual. Pero si te quedas en casa o vas al mismo trabajo que llevas yendo durante 20 años, pues no vas a hacer ese trabajo, o si lo vas a hacer mucho más lento, porque no vas a verte en esa necesidad o en esa situación donde o hago esto o aquí se acaba todo. Porque si tú te pones un objetivo muy elevado, para poder lograr ese objetivo vas a tener que dejar esos niveles, y si no lo haces, no lo vas a lograr. Por lo tanto, ya está un incentivo más allá del propio desarrollo espiritual que te permite que te desarrolles espiritualmente. Además, en todo el desarrollo espiritual muchas veces se comenta eso de que lo importante es el mundo interno, el mundo externo no tiene importancia, pero poniéndote objetivos justamente te vas a dar cuenta de esto, porque puede ser que si tú te pones el objetivo de crear una gran empresa, tú consigues crear esa gran empresa, te vaya todo genial, y en algún momento, por una crisis o por lo que sea, esa empresa se va, tú te has quedado sin la empresa, a lo mejor te has quedado arruinado, y es en esos momentos donde puedes darte cuenta de realmente la poca importancia que tienen las cosas del mundo, porque tú te habías apegado a esa empresa, a ese nivel de vida, a ese dinero, pero en el momento en que lo pierdes es cuando realmente permites experimentar tú mismo que realmente no has perdido nada, y que al final la esencia sigue en el mismo sitio, que haber perdido una empresa no te puede quitar realmente esa felicidad y ese estado de plenitud interior, pero obviamente esto no es automático. Vas a pasar por un periodo en el que vas a seguir identificado con esa empresa, con esas cosas del mundo que has perdido, y eso te va a obligar también a hacer ese trabajo interior que te va a llevar a reconocer que realmente lo más importante es el mundo interno. Pero si tú estás en tu casa con tu vida de siempre, sin nada, te vas a saber de forma teórica que lo más importante es el mundo interno, pero no lo vas
vas a haber experimentado, no vas a haberte dado cuenta, no lo has tenido todo y después lo has perdido todo. No, simplemente nunca lo has llegado a tener y te has identificado con ese personaje que vive con poco, que se conforma con lo que tiene. Pero nunca has podido experimentar esa caída del ego que intentaba conseguir un objetivo y no lo ha conseguido. Y en ese momento en el que hay esa caída es cuando realmente te das cuenta de que las cosas del mundo no tienen importancia, pero no antes. Si tú ahora mismo te estás conformando con tu situación, probablemente si mañana se quema tu casa, tú lo vas a pasar muy mal. Y esto al final es una oportunidad para poder dejar ir todo ese apego que tenías a tu casa. Pero no hace falta llegar a ese extremo, porque ahora mismo tú puedes empezar un proyecto y que vaya mal ese proyecto, y la sensación va a ser muy parecida. Cuando tú tienes que abandonar un proyecto en el que has dedicado muchísimas horas, pues te das cuenta de que realmente, vale, me duele porque le he dedicado mucho rato, porque ya lo había integrado como parte de mi vida, pero justamente perder ese proyecto te va a permitir desidentificarte de esas cosas del mundo y darte cuenta que todo esto es un juego y simplemente has perdido una partida, ¿vale? Y es la forma de verlo. En cambio, si tú ahora mismo vives con poquito y se te quema la casa, te deja tu mujer y se te muere un hijo, pues hostia, vaya putada, ¿no? Sí, es una putada obviamente y te va a obligar a hacer un trabajo interno muy grande, pero en lugar de llegar a esos extremos, puedes replicar la misma sensación de pérdida, la misma sensación de desidentificarte con las cosas del mundo, simplemente jugando a crear proyectos, a tener objetivos, a voy a conseguir esto, voy a probar de irme a vivir a ese país, voy a probar de cambiar de trabajo. Al final son cosas que como más las hagas, más libre te vas a sentir en el mundo, porque te vas a dar cuenta de que son cosas que no tienen tanta importancia y aquí realmente se produce esa desidentificación con el ego. Por lo tanto, los objetivos lo que nos van a permitir hacer es utilizar el mundo para desarrollarnos espiritualmente. Lo importante no es tanto si logramos ese objetivo o no, sino todo lo que hacemos alrededor de ese objetivo que va a provocar ese desarrollo espiritual en paralelo. Así que a la pregunta inicial de este vídeo de si merece o no la pena tener objetivos, la respuesta es absolutamente sí. Merece la pena tener objetivos porque nos van a permitir paralelamente desarrollarnos a nivel espiritual y de una forma mucho más grande que si solamente nos enfocamos en el desarrollo espiritual, porque no vamos a tener esos incentivos reales para ese desarrollo. Así que nada más, chavales, no te quedes sentado en la silla de tu casa meditando, puedes hacerlo también, pero haz cosas, ponte objetivos en el mundo y verás como tu progreso va a ser muchísimo más rápido. Así que nada más, chavales, puedes darle un like, suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo.